El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Hola de nuevo en nuestro podcast dedicado al canto y a todo lo relacionado con este maravilloso mundo, los teóricos, los tratadistas, los cantantes, los intérpretes, las obras, la metodología para la enseñanza del canto y en cualquier tema que a mí me parezca que puede ser de interés y que se corresponde con mi labor docente en el conservatorio. Bueno, hoy en el capítulo 12 de nuestro podcast quiero dedicar un capítulo, espero no muy largo, a una obra que a mí me ha interesado, primeramente porque está impresa en mi ciudad, en Málaga, aunque yo no nací en Málaga, pero toda mi familia hemos vivido desde pequeños en Málaga. Y esta obra justamente fue editada con esta leyenda: en dicha ciudad, con licencia del excelentísimo señor gobernador, juez de imprentas y en la de impresor de la dignidad episcopal y de esta Santa Iglesia, en la plaza año de 1771. Bueno, y me diréis, ¿de quién es esta obra? Pues esto es el Prontuario Músico, se titula así, este breve tratadito: Prontuario Músico para el instrumentista de violín y cantor, por don Fernando Ferrandiere, profesor de música, compositor de teatros y violín de esta Santa Iglesia Catedral de Málaga. Hoy en día, este compositor, Ferrandiere, o Ferrandiere, como aparece en otras fuentes, es conocido sobre todo por los instrumentistas justamente de guitarra, porque fue el de los primeros que le dio a este instrumento una personalidad hacia el concierto o hacia un repertorio mucho más clásico. De hecho, en varias editoriales, entre ellas Tecla, de un señor que he tenido el gusto de hablar con él en alguna ocasión, Brian Jeffrey, en Inglaterra han editado muchísimas obras para cuerda pulsada de Fernando Sor, de Giuliani, etc. Pero Fernando Sor como español, y también de Fernando Ferrandieri. Tiene bastantes obras para este instrumento. Si nos vamos a la Wikipedia, ¿no? Acudimos siempre para ver qué hay en la Wikipedia, porque nos parece una fuente interesante para ver al menos, si no el contenido, sí las referencias. Yo siempre me voy al final de cada entrada y me voy a la bibliografía y las referencias, que es casi lo que más me interesa, porque el contenido puede ser más amplio o menos amplio, pero lo que nos interesa es los libros que para esa entrada de la Wikipedia se han consultado. Y aquí está, pues bueno, la obra completa, que está editada en Tritó, en Barcelona, por el catedrático Alfredo Vicent. También le conocí en unos cursos de doctorado hace muchos años. Y luego también en Doblinger, de Viena, la editorial Doblinger, hay artículos, es decir, hay entrada en el New Grove Dictionary of Music and Musicians de Londres por Stanley Sadie. Es decir, hay bastante información sobre Fernando Ferrandiere como instrumentista o teórico que trata el instrumento de la guitarra. Hay menos información si acudimos al diccionario de músicos de Felipe Pedrell. Comenta que hay una serie de tonadillas que yo no he localizado, seguramente estarán conservadas en la magnífica biblioteca Víctor Espinós, los que vivimos en Madrid hace muchos años hemos conocido como la Biblioteca Musical de Conde Duque, ¿no? El antiguo cuartel de Conde Duque, donde hay diferentes archivos, diferentes bibliotecas, y la biblioteca musical es muy recomendable. Ya sabéis que podéis ir, haceros un carnet gratuito y podéis consultar todos los fondos, pedir discos, escuchar discos, consultar los fondos, pedir libros. Es decir, es una auténtica maravilla. Y en el fondo antiguo de esta biblioteca Víctor Espinós de Madrid, del Conde Duque,
también seguramente se encontrarán fondos de las tonadillas que se estrenaban en Madrid en el siglo XVIII. Ya sabéis que la tonadilla, como un antecedente de lo que fue la gran zarzuela española, tiene normalmente un orgánico, un elenco instrumental pequeño, normalmente dos violines, un oboe y el bajo continuo, poca cosa más. Y era un género muy, muy, muy conocido en Madrid, en el Madrid del 18. Todos estos fondos aguardan a que haya músicos, musicólogos, estudiosos que los recuperen de los fondos de la Biblioteca Musical de Conde Duque, Víctor Espinos. Pero bueno, Pedrell, padre de la musicología en España, comenta que hay diferentes tonadillas de Fernando Ferrandiere, pero no se comenta nada de su labor como tratadista más allá de la guitarra como instrumento, porque parece ser no, debió de ser instrumentista y profesor de violín y de canto en la Catedral de Málaga en 1771, porque ahí, con este privilegio, edita este prontuario músico para el instrumentista de violín y cantor. El violín lo vamos a obviar porque en este canal no es que no nos interese, pero no es el kit de la cuestión para este canal dedicado al canto. Y nos vamos a centrar un poco en el brevísimas páginas, pero que son interesantes para tomar conciencia de las prácticas históricas, la práctica o aquello que tenía que tener, aquello con lo que tenía que contar cualquier cantor que se dedicara como músico profesional en las capillas musicales de catedrales, colegiatas e iglesias importantes en España. No se sabe mucho del origen de Ferrandiere. Podía ser español o podía ser portugués, dicen algunas fuentes. Y sí se sabe que estuvo en el sur de España, que estuvo en Cádiz, que estuvo en Madrid, que estuvo en Zamora, en el colegio, en el colegio para músicos en Zamora, y que recaló en Cádiz y en Málaga, puesto que este tratado, este prontuario, está editado en Málaga. Bueno, yendo ya a lo que es el tratado, el pequeño, ¿no? Pequeño tratado prontuario músico, la parte segunda es la que Ferrandiere dedica a los cantantes. De hecho, se llama Tratado 2 de los cantantes. Entonces quería leerlo, quería compartirlo con vosotros porque me parece muy interesante estas ideas que él deja. Por otro lado, antes de empezar con el tratado, con estas ideas, estos pequeños puntos que él aporta, hay que decir que no deja ejemplos musicales, simplemente son ideas, es como un paradigma, el paradigma para el cantante de capilla. Y bueno, podemos acudir a otras fuentes para ver ejemplos, vocalizaciones, solfeos, etc. Pero aquí lo que nos interesa es el paradigma que Ferrandiere plantea. Dice Ferrandiere, acabado ya con el instrumentista, será razón decir algo para alivio del cantor, el cual debe llevar sabida toda la explicación de música que llevo referida, claro, porque toda la primera parte del tratado está referida a aquellas competencias, aquellas enseñanzas que cualquier músico de capilla, estamos hablando de músico profesional de capilla, debe saber. Dice aquella explicación de música que llevo referida, pero con una circunstancia que el instrumentista no necesita saber los nombres de los puntos y el cantor sí. Claro, los puntos en este caso hay que entenderlo como las notas. Los puntos. ¿Por qué? Dice la razón es porque el instrumentista no es el quien entona, sino el instrumento, y el cantante ha de ser su voz. Claro, esta es la gran dificultad de los cantantes y no es algo nuevo. Cuando el cantante aprende el solfeo, debe pensar que es él mismo como instrumento e instrumentista al mismo tiempo el que debe dedicarse a aprender muy bien el solfeo porque no hay un instrumento. Muchas veces los instrumentistas aprenden una serie de digitaciones, de posiciones de los dedos para dar determinados sonidos. Es decir, interpretan la partitura, pero memorizan esa partitura en base a unas digitaciones. El cantante no, el cantor no, puesto que el cantor debe de imaginar esos sonidos.
y interpretarlos con su instrumento que es él mismo. Pues esta es la gran dificultad. Ya Ferrandiere toma nota de ello. Dice, esto no puede hacerse bien sin saber los nombres de los puntos y así procurará el maestro gastar mucho tiempo con el discípulo en el solfeo. Esto es importante, es decir, que si para cualquier instrumentista leer música es importante, para el cantante es fundamental. Dice Ferrandieri, poniéndole lecciones de todas claves, de todos aires y tiempos y de todos tonos hasta que esté diestro en los nombres de los puntos y de las mutanzas, enseñándole de fuerte que aun estando la clave llena de accidentes, cante él por otra llana y natural. Claro, esto es que debe saber transportar y dominar todas las claves para cuando hay que hacer mudanzas de tonos de unos a otros. Es fundamental que el cantante conozca las claves. Sobre todo teniendo en cuenta que hasta hace relativamente poco cada voz, cada registro vocal cantaba en su clave correspondiente, es decir, el soprano cantaba en clave de do en primera, el alto en clave de do en tercera, el tenor en clave de do en cuarta y el bajo en fa en tercera o fa en cuarta. Pues es importante conocer todo esto y luego para el transporte, puesto que el canto llano normalmente se puede transportar arriba o abajo siguiendo la norma de mediocriter cantare, es decir, hay que transportar y por tanto conocer a la clave a la que se pasa. Este modo, sigue Ferrandiere, es ignorado de muchos, por lo que a el fin del tratado expondré un fingimiento de claves no impresas sino por letra, para que la inteligencia es lo mismo, pues llevo referido el motivo de la falta de imprenta. Bueno, esto es el detalle del anexo que habla Ferrandiere para practicar los cambios de clave y anotar con letras y no con puntos de música. El punto número 2 que sigue Ferrandiere. En estando ya un mediano solfista, mediano quiere decir mediocriter, o sea, en la medida de lo que se necesita para ser un buen cantor. Se podrá cantar letra y para esto será conveniente que acabado el solfeo empiece por la primera lección cantándola con la letra A, luego con la E y también con la O, expresándola en cada punto menos en los ligados, procurando sujetar y abrir la boca a correspondencia de las tres letras vocales, que las otras I, U son imperfectas para la ejecución. Esto es muy, muy, muy interesante, puesto que en las fuentes italianas se habla de vocales prohibidas, es decir, no se usan en los melismas jamás la I y la U por ser vocales cerradas, una en una posición anterior y otra en una posición posterior, porque según todos los teóricos dicen que desmerece y no abre bien la cavidad oral para poder dejar que el sonido se expanda convenientemente. De hecho, si hacéis un repaso por las vocalizaciones, por todo tipo de coloraturas y melismas en el repertorio del canto de barroco o clásico, no encontraréis un vocalizo, una coloratura, es decir, que esté escrita sobre una I o sobre una U. Y si alguien lo escribe es que no sabe las normas estas que son letras imperfectas para la ejecución, como dice muy bien Ferrandiere en la dinámica y la tradición del bel canto, que viene desde Caccini. Sigue Ferrandiere, con esto lograrás el dar gusto a los oyentes que tanto se quejan de que no se entiende la letra y con razón, y creo dicen por soflama, que es moda no entenderse. Claro, es decir, es una de las críticas que siempre se hace a los cantores, es decir, cantar perfectamente, tener una dicción y una articulación perfecta, diciendo muy bien las vocales y las consonantes para que se entienda lo que se canta. El punto número 3. En los cantores es más preciso saber batir el compás que en los instrumentistas, pues en estos basta que demuestren el primer compás y lo lleven después in mente, esto lo pone en cursiva,
pero en los cantantes me parece forzoso, lo batan siempre para igualdad de los acompañantes. Claro, es decir, el instrumentista está tocando un instrumento, tiene sus manos ocupadas. El cantante, para que todo el grupo de cantantes que canten juntos vayan todos al mismo compás, se bata el compás. No in mente, sino realmente para mantener el pulso. Punto número 4. En sabiendo introducir la música con letra, buscará maestro que les enseñe las reglas de estilo, que la música sin él, sea instrumentista o cantor, conseguirán poco aplauso por no dar gusto. Estas reglas de estilo se reducen a hacer una mezcla de todas las advertencias que aquí verás. Claro, es decir, una vez que ya hemos aprendido a olvidar el solfeo e introducir el texto, este texto ha de hacerse con un gusto y con un estilo y unas reglas que a continuación nos va a dar Ferrandiere. Punto número 5. Leer primero la letra y hacerse cargo de ella, para no caer en equivocación. Y si acaso acostumbras cantar en italiano, aprende primero el idioma para que pronunciando bien cantes con más desembarazo y no se rían de tu lenguaje. Esto me da la risa porque esto se repite en todos los tratadistas. Me voy directamente a Mancini, que 3 años más tarde dice que hay que pasar un cierto tiempo en Toscana para aprender la lengua toscana y hablar un italiano perfecto, es decir, que el italiano como lengua universal del canto, además del latín, has de aprenderlo convenientemente para que no se rían cuando tú cantes en esa lengua. Punto número 6. 2 modos comprehendo hay de cantar de estilo, unos apoyando y otros ejecutando. El estilo que más se acomode, el maestro te lo dirá, pues si no eres de naturaleza fácil de garganta, no se puede convenir el estilo de la ejecución y entonces te dedicarás al estilo de apoyar. Este es un estilo muy gustoso y algo difícil, pues aunque consiste en abundancia de apoyaturas, si no sabes entretejerlas, te sucederá lo que al niño que juega a el hoyuelo, que de cuantos ochavos tira, solo gana el que acierta a entrar en el hoyo. Lo mismo sucede con las apoyaturas, que solo se da gusto con la que se introduce en el sitio de su morada, y por las que quedan fuera del hoyo sacarás la ganancia de haber perdido el fruto y trabajo de haberla puesto, y aún servirá de fastidio. Bueno, este párrafo no tiene desperdicio, puesto que aquí define 2 estilos, el estilo de apoyar y el estilo de ejecutar. Dice, el estilo de ejecutar es el estilo, digamos, que has de tener naturaleza fácil de garganta. Bueno, esto hay que aclararlo un poco. ¿Por qué dice naturaleza fácil de garganta? Pues esto no es ni más ni menos que el cantor tenga facilidad para hacer ornamentaciones. De hecho, en muchas fuentes del Renacimiento aparece un aviso que dice: el cantor podrá hacer garganta. Gorgheggiare en italiano significa adornar, o sea, hacer garganta no es poner la voz en la garganta, sino que la ornamentación se hace apoyando la voz desde la glotis, desde la garganta. Esto es lo que se dice. Y el otro estilo, el de apoyar, es un estilo mucho más plano que consiste en utilizar las apoyaturas. En esto dice que hay que tener juicio para no ponerlas en el sitio que no son, porque si no dará fastidio. Bueno, pues estos son los 2 estilos que Ferrandiere apunta. De hecho, sigue en el punto número 7, dice, el estilo de la execución, lo pone con X, quería dejarlo, consiste en que se perciban de tal manera las notas que se puedan escribir a un mismo tiempo, pues de lo contrario se arma una confusión que no es nada, y con el trino sucede lo mismo, cuando no sale por el conducto natural. Este estudio se hace con la garganta, previniendo que la ejecución salga del principio del pecho, así como la fuente que nace de la peña, se oye dentro el rumor con que despide el agua, y no siendo así, el trino y la ejecución será falsa y poco perceptible, por tener su nacimiento entre los dientes. Esto es muy interesante porque hay varios conceptos, es decir, dice el principio del pecho, o sea, el pecho para esta época, según lo entiendo yo y según he leído en muchas fuentes,
es la respiración, es decir, que debes de forzar un poco la respiración para llevarla a través de la garganta y salga por ese conducto natural el trino. ¿eh? El trino y toda la ornamentación de la que habla Ferrandiere dice que ha de percibirse de tal manera que estas notas se puedan escribir y no se forme confusión. Esto entiendo yo que se ha de articular perfectamente la garganta apoyando desde la respiración, es decir, desde el pecho. Es muy, muy interesante este estilo de ejecución. Sigue Ferrandiere en el punto número 8. Procura saber sacar la voz con claridad, suavidad y sin fuerza de pecho, cantando con mucho afecto, pero con ninguna afectación, sino con magnanimidad o espíritu y el semblante risueño, no como algunos que para cantar blando parece que lloran. Esto es muy interesante también porque te está dando las características que se han de tener en el tipo de emisión. Es decir, ¿os acordáis de Isidoro de Sevilla cuando dice la voz perfecta es alta, clara y suave? Bueno, pues aquí Ferrandiere dice la voz es clara, es decir, el color debe ser claro. A pesar de que sea claro, no ha de tener un carácter recio, sino suave y sin fuerza de pecho, es decir, no cantando de tal manera que se cante con un esfuerzo de aire que pierda la voz esa claridad, ese color claro y ese carácter de suavidad. También dice que hay que cantar con afecto, pero sin afectación, es decir, se ha de tener un concepto de cantar explicitando los diferentes sentimientos del alma, pero no hacerlos tan exagerado que parece que cuando se canta hablando parece que se está llorando. ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Dice, hay que cantar con magnanimidad o espíritu, es decir, explicitar los afectos, pero no perder nunca la manera, este portamento di persona que decían los italianos, no perder nunca la forma de estar y además tener un semblante risueño para no parecer que es un drama. Es muy importante todo esto que dice Ferrandiere. El punto número 9 y penúltimo de este pequeñas indicaciones para el cantor de iglesia dice la boca y los ojos naturalmente abiertos, pues hay algunos que abren mucho la boca y casi cierran los ojos, haciendo con esto una ridícula figura. La presencia algo grave, sin menear pies, ni brazos, ni cabeza, no haciendo visajes, gestos, ni arrugas en la frente. Esto es lo que los italianos llamaban portamento di persona, efectivamente, y que se repite desde la Edad Media o desde que hay documentación sobre cómo ha de estar en presencia el cantor al interpretar, siempre se repite la misma idea, es decir, la boca y los ojos abiertos, o sea, no cantemos con los ojos cerrados. La figura del cuerpo siempre magnánima, como decía en el apartado anterior, la presencia grave, sin mover los pies, ni los brazos, ni la cabeza, y no haciendo ni visajes, ni gestos, ni arrugas en la frente. Esto es muy, muy interesante, puesto que se repite muchísimo en todas las fuentes consultadas, ¿no? Desde la Edad Media, que se vigile muy bien cuando se canta, estar delante de personas y el gesto, la manera de estar delante de personas, bien sea en la iglesia, bien sea en el concierto, se ha de tener siempre mucho cuidado en no gestualizar el canto. Y la última regla dice, estas reglitas de la buena presencia deben también observar los instrumentistas, procurando imitar a los ángeles en cuyo espejo contemplativamente deben mirarse los que tocan y cantan. Bueno, pues este es el resumen un poco de todo esto. O sea, no solamente a los cantores, porque hay como hay una idea generalizada, el otro día con unos compañeros hablando en el conservatorio, que parece que los defectos solo son de los cantores.
o de los cantantes. Parece que cuando se equivoca, solo se equivoca el cantor. Perdona, se equivoca todo el mundo y hay que vigilar muy bien cuando hay errores también de actitud hacia la música y hacia el canto o hacia el acompañamiento, también por parte de los instrumentistas. Ya Ferrandiere intuye todo esto diciendo, cuidado, que todas estas normas, aunque tú estés tocando, has de tener una actitud respetuosa y conforme a la música que estás interpretando. Bueno, pues esto es el resumen un poco de esta segunda parte de los cantantes del prontuario músico de Fernando o Ferrando Ferrandiere. Bueno, espero que os haya interesado estas pequeñas notas sobre Ferrandiere, que muchos conoceréis como fuente para los guitarristas, el instrumento de la guitarra española, pero que también hablaba de los cantores, puesto que su cargo como violinista y cantor en Málaga y en Cádiz y en Oviedo, en Madrid como profesor de música, pues evidentemente tuvo que trabajar y enseñar a estos cantores. Bueno, pues os emplazo al próximo episodio, espero que os haya interesado esta pequeña historia de Fernando Ferrandiere y consultar las fuentes de Josep Vicent, de Tecla, de Brian Jeffrey y bueno, si adivináis o encontráis más información, pues me doy por satisfecho por haber abierto el baúl de Fernando Ferrandiere. Un saludo a todos y hasta el próximo episodio.